Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Damos las gracias también a COFAS por la invitación. Bueno, yo soy nuevo, los veteranos son ellos dos, que asisten habitualmente a estas presentaciones. Yo había pedido una lámina que desgraciadamente es de la competencia de la Caixa, pero la obtuve del BBVA, de su servicio de estudios, y bueno, es una lámina donde se puede ver qué ha pasado, cómo estamos después de la crisis, ¿no? Y aquí vemos cómo el PIB de Estados Unidos prácticamente ha salido, está en el 109,6%, ha recuperado mucho en relación a lo que ocurrió en 2008, Alemania en el 103,9%, Francia 101,4%, pero España, por ejemplo, todavía está ahí en el 94,2% del PIB que teníamos antes. Eso significa pues, que todavía nos queda un buen trecho para recuperar los niveles de riqueza que teníamos en el momento que empezó la crisis. Es una pena que no estuviera la línea de Grecia. La línea de Grecia es espectacular porque está en torno al 75-76% de su PIB en el momento en que empieza la crisis. O sea que hay gente que está muchísimo peor que nosotros, ¿no? Como veis, Irlanda saliendo bastante rápidamente, y también Portugal e Italia, que está ahí, casi ha perdido, está en el 90% de su PIB. Eso es una cosa importante y ahora lo veremos. Simplemente quería llamaros la atención respecto de dónde estamos después de todos estos años que llevamos hablando de la crisis, y hoy tenemos la posibilidad de hablar con dos personas, yo creo que son dos de los mejores divulgadores económicos que tenemos en España. Es una de las cosas buenas que nos ha dejado la crisis, que han aparecido muchos economistas que al final han abandonado la estrictez y la tirantez del uso de los conceptos económicos para decidir divulgarlos y entregarlos a la población. Y son verdaderas estrellas, ¿no? Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, estudió en la Universidad de Barcelona, donde es doctor. Es una persona bastante conocida y habitual en los medios de comunicación, y José Carlos Díez, quizás el más mediático de todos los que estamos aquí. José Carlos estudió en la Universidad de Alcalá, donde es profesor también, ha sido profesor de ICADE, ha trabajado en Intermoney, como ha dicho antes Miquel, donde fue economista jefe, y bueno, ahora está presentando su libro, como bien hace, él es un experto en marketing, que es La economía no da la felicidad, que es un proyecto súper ambicioso que combina además Internet y un curso online. Bueno, os lo cuento para que no perdamos tiempo. Yo lo que quería, antes que nada, saber, porque ahora que estamos hablando de riesgo, pues acabamos de tener unas elecciones muy importantes este domingo, y yo lo que quisiera saber es si vosotros tenéis alguna noticia de si Mariano Rajoy se ha mirado al espejo. Gonzalo, que es el experto en Rajoy. Cualquiera de los dos. Joan, es un desenlace anunciado, ya que vamos de libros. En mi libro publicado hace un año, La gran mentira de la economía, decía justamente esto, que si realmente los políticos no cambiaban y no tenían en cuenta que hay que hacer una mejor distribución de la renta, porque esto es lo que no ha entendido Mariano Rajoy. Él ha creído que creciendo ya bastaba, la gente le diría: oh Mariano, qué grande eres, nos has sacado de la crisis, y por lo tanto le votarían. El problema de España es un problema de distribución de la renta, un problema muy importante. Problema de crisis ya no lo es, problema macroeconómico no lo es, pero en cambio sí, para mucha gente la recuperación no ha existido por ningún caso. Mirad, hay lo que podemos denominar una estadística de la Agencia Tributaria del 2013, no hay datos que yo conozca del 2014 aún, y te dice que aproximadamente 5.700.000 personas cobraban menos de 645,3 euros, el salario mínimo. 2.100.000 entre 643 y 965. Ya llevamos 7.800.000. Había por aquella época aproximadamente 5 millones y medio de parados, 13.300.000, más aproximadamente 1 millón de autónomos que no llegan a los 1.000 euros, 14.300.000. Posiblemente hoy hay unos cuantos menos, pero es que estamos a una proporción importantísima y salvaje de personas que durante estos últimos años les ha ido mucho peor. Claro, si a estas personas le dices que se crea empleo a borbotones, que realmente la economía va muy bien, dice, bueno, oiga, a mí no me llega para nada. Y eso redunda en que se voten otras cosas.
los ciudadanos que en España se definían de centro-izquierda se han desplazado bastante más a la izquierda, por la sencilla razón que cuando ven la distribución de la renta se enojan significativamente. Y se enojan significativamente por el hecho de que la clase alta hay más miembros de ella, la clase media alta también, la clase media se ha hundido y muchos que eran de la clase pobre han pasado a ser de la clase miserable. Y vemos que en este país empieza a haber hambre en niños, malnutrición, y que políticas que anteriormente te permitían tener un nivel de bienestar digno para una gran parte de la población ya no lo tienen. Y esto no es un problema en España, es un problema en el conjunto de Europa y va a marcar que vuelvan a tener un papel en la economía a comunistas reciclados, porque muchas veces en los partidos de izquierda extrema son comunistas reciclados y vamos a ver cómo eso afecta a la economía de mercado, que no la afectará para bien, cómo la afecta al crecimiento económico, que tampoco la afectará para bien, y ya veremos si mejora la distribución de la renta o si lo que hacen es dar subsidios para conseguir única y exclusivamente votos. Por lo tanto, hay un escenario de incertidumbre interesante, pero la gran pregunta es si estas formaciones que ahora han llegado van a tener el éxito, entre comillas, de Bildu en el País Vasco o no. El éxito de Bildu en el País Vasco es que han salido de muchos ayuntamientos por la sencilla razón que una cosa es la pancarta, otra cosa es la calle y finalmente otra la gestión. Y lo que han de demostrar es si son capaces o no de gestionar de forma adecuada. José Carlos. Bueno, yo creo que primero el análisis entre el PIB y el ciclo político pues ya pasó en el 95 también. La economía en el año 95 creció un 3%, creamos 400.000 empleos y el Partido Socialista perdió las elecciones y las ganó el Partido Popular. Había un pequeño problema de corrupción entonces en el PSOE, ¿no? Ahora hay un pequeño problema de corrupción en el PP, tiene un pequeño lío de financiación irregular en el juzgado, ¿no? El presidente del partido, que es presidente del gobierno, dicen que ha cobrado sobresueldos, que es una irregularidad porque es incompatible con su sueldo de ministro. Bueno, esas cosas que, ¿no?, que a la gente no le suelen gustar. Pero sí es verdad que en todas las recuperaciones económicas tarda en llegar la percepción a la ciudadanía, o sea que la percepción de mejoría es un indicador retrasado del ciclo, no es, ¿no? Dos, en aquella ocasión hubo un trasvase de votos del PSOE al PP y mucha abstención en el PSOE ¿no? Y había dos partidos mayoritarios. Ahora vemos una fragmentación, que esto sí es nuevo, no había pasado desde el hundimiento de UCD, o sea que esto sí es un hecho novedoso. De todas formas, un poco matizable, porque también tú eres periodista, John, ¿no? Los medios tienen esta capacidad ¿no?, de poner el foco en determinadas cosas y dar una percepción. Bueno, pero o sea, es cierto que lo que cuentas es cierto, ¿no? Las victorias de Podemos en Madrid y Barcelona pues son muy, muy importantes. Pero yo, que soy un economista, ya no tengo remedio, lo que me he hecho el lunes es, porque no lo había hecho nadie, no lo he visto en ningún periódico, entonces me lo he hecho yo, me he bajado todos los datos, el número de votos por comunidades autónomas. Podemos en los ayuntamientos no iba con marca propia, de hecho Manuela Carmena, que ha ganado en Madrid, dice que no es de Podemos. Yo se lo he escuchado como 8.000 veces, ¿no? Entonces, eso no es Podemos, ¿no? Por lo menos no es una marca directa, pero en las comunidades autónomas sí. Lo que se ve es que el Partido Popular, a pesar de todo, ha vuelto a ganar las elecciones, incluyendo Andalucía y faltaría Cataluña, Euskadi y Galicia. El PP sigue cerca del 30% de los votos. Esos son los hechos, ¿no? No son encuestas. El PSOE, que está encantado, ha sacado el 25%, ¿no? O sea, ya perder y quedar segundo es un buen resultado. Y luego Podemos se ha quedado en el 14% de votos, por lo tanto yo creo que ya son dos elecciones, las europeas y las andaluzas, 3, y las actuales municipales y autonómicas. Yo creo que lo que dicen estas elecciones es que España no va a ser Grecia. O sea, con un 14% de los votos tú no puedes conseguir el gobierno y armar lo que se está armando en Grecia y lo de Syriza. Yo creo que es un titular, para mí, de estas elecciones.
Y tercero, un movimiento ciudadano, que de momento sabemos que hay un ciudadano, que es Albert Rivera, el resto, ¿no? Pues parece que la gente no lo conoce mucho, se ha quedado en el 10% de los votos. Es importante porque estamos hablando de un partido que ha crecido nuevo, pero un 10% de los votos es lo que tenía UPyD en las encuestas en enero del 2014. O sea, y entonces tú crees que en Madrid, por ejemplo... Eso es el mapa, ¿no? Lo que ha planteado Esperanza Aguirre es interesante para el PSOE. Es un escenario de incertidumbre, como dice Gonzalo. El tema es si va a haber riesgo, ¿no? Incertidumbre siempre hay, ¿eh? El tema es si eso va a tener riesgo. Yo creo que de momento la interpretación que se ha hecho de los mercados es errónea, no hay ningún hecho diferencial ni en la bolsa ni en la prima de riesgo española con Italia que marque que hay una prima de riesgo específica por riesgo político en España. En los mercados sí empezamos a ver cosas preocupantes en la economía real, que a mí me preocupan más, porque los mercados están ahora muy despistados con un montón de cosas, ¿no? Y con mucha inflación de noticias. Por ejemplo, ¿no? El caso de Bildu, que en Guipúzcoa y en Euskadi ha bajado mucho, en Navarra ha subido. Es posible que haya un gobierno de Bildu en Navarra. Volkswagen había comprometido durante la campaña 5.000 millones de euros en Landaven. Están en el aire, ¿no? Ayer estuve en un acto sindical y la persona del sindicato que llevaba automóvil y Navarra dijo que están muy preocupados, ¿no? Porque esa ampliación suponía casi 2.000 empleos. O sea que esas cosas sí me preocupan, ¿no? A ver cómo se materializan los gobiernos, qué propuestas empiezan a decir. El otro día presenté mi libro, había una persona del sector inmobiliario muy influyente, de un gran broker inmobiliario, y todas las operaciones de compra en Madrid y en Barcelona se han parado. Claro, lógicamente, porque lo que tú tienes en Barcelona es una señora que dice que va a empezar a emitir patacones, ¿eh? Es una cosa, o sea, ya es un paso superior, ¿no? O sea, todos hemos visto... Bueno, dijo que lo iba a estudiar. Bueno, vale. Entonces, de momento, ¿no? Lo que tú haces cuando tienes un portfolio inmobiliario que puedes invertir en 200 países del mundo y en 1.000 ciudades del mundo, buscas otro, porque los inversores son gente y animales bastante básicos, ¿eh? O sea, buscan rentabilidad con bajo riesgo, o sea, son dos variables, ¿no? Y yo creo que entonces vamos a ver qué pasa. Pero oye, José Carlos, parece que estés diciendo que el pueblo es tonto. Cuidado, cuidado. No, yo estoy diciendo lo que piensa. Yo todavía no he opinado. Espera. Pues ostras, pues llevas un montón de tiempo hablando, ¿eh? Sí, pero bueno, pero espera. Pero solo he hecho análisis descriptivo. No, pero todo esto, mira, aquí hay una cosa, este resultado de las elecciones es un resultado muy merecido. Muy merecido para determinadas personas que cogen y llevan la política económica desde Europa. Tú cuando haces la extrema salvajada, barbaridad, a un aspecto que llevo diciendo yo muchísimos años, delante de una crisis por falta de demanda, reducir la demanda, pues tienes una catástrofe y la gente se rebela. Cuando tú ves que en los mercados financieros la gente que invierte pues obtiene rentabilidades, la gente que tiene dinero se sale bastante bien y en cambio la inmensa mayoría de la población se sale bastante mal, ya puedes suponer que habrá un cambio político. Y esto es una lección que tenían que haber aprendido en Europa desde hace mucho tiempo. Primero probamos los socialistas, Papandreou, sale mal. Luego probamos Nueva Democracia, vuelve a salir mal. ¿Repetiremos con estos? No. Cogeremos y vendrás Syriza. Y con Syriza, bueno, pues hará todo aquello que le han puesto a Grecia, que le han dicho, venga, sal del euro, sal del euro, sal del euro. Como yo le vengo diciendo hace un tiempo, el camino está prácticamente para salir del euro. Y ahora hay más motivos incluso para que Grecia salga del euro. Para que, por ejemplo, en países como España digan, ¿ven ustedes lo que sucede si dan la confianza a un partido como Podemos? Claro, de esa perspectiva, uno lo que tiene que decir es, oye, la culpa no la tiene ni ahora Madrid, ni la señora Colau, ni todos los que han cogido y durante estos últimos años se han puesto movimientos ciudadanos y han intentado combatir los problemas de las familias del día al día. Si no, la culpa lo tienen todos aquellos que desde el gobierno, desde posiciones de poder, no han visto que la economía es más de aquello que les importa a los inversores, de qué le pasa a la bolsa, de qué le pasa al inmobiliario, de qué le pasa a la renta fija, sino la economía principalmente es el sufrimiento de muchísimas personas cuando llegan a final de mes y ven que no llegan, que no hay manera y que aquellos que tenían un bienestar relativamente significativo están en una situación de profunda indefensión
y sin expectativas. En eso yo creo que estamos de acuerdo, pero yo no he hecho ese análisis. Yo he hecho un análisis descriptivo de lo que ha pasado y de lo que está pasando con grandes inversiones que están pendientes de entrar en España. Yo no he dicho que eso sea bueno ni malo, pero evidentemente que hay un problema de fragmentación, que eso es algo nuevo desde 1982 y que esto, lo que dice la teoría de la elección pública y los economistas y los historiadores económicos, complica la gobernabilidad y suele llevar a las economías a declives económicos. Esto es lo que dice la historia. Si vamos al terreno concreto de lo que está pasando en España, pues es un poco surreal, ¿no? Que un partido como Podemos, ¿no? Que dijo que iba, bueno, lo ha dicho Pablo Iglesias el domingo, que él quiere acabar con el bipartidismo y la casta 24 horas antes de empezar una negociación con el Partido Socialista para gobernar Madrid, pues tú me dirás qué es eso, ¿no? Yo soy un observador, ¿eh? Yo veo la tele y digo, este chico no quiere pactar o no quiere que haya gobierno en Madrid, porque claro, en el otro lado hay gente con corazoncito y con sentimiento. Que otro partido nuevo, como Ciudadanos, le diga al Partido Popular lo que tiene que hacer dentro de su partido, que haga primarias el mismo día que crea una gestora en Navarra por los malos resultados de Navarra, pues ¿tú qué quieres que yo piense? ¿No? Que es gente seria, que en Andalucía no le den el gobierno a Susana Díaz porque dicen que no van a pactar con el Partido de los Seres cuando su candidato en Andalucía lleva 8 años gobernando con el PSOE en la ciudad de Sanlúcar. Entonces, yo solo pido responsabilidad y gente seria, ¿no? Porque detrás hay 46 millones de personas que se merecen tener un gobierno. Que en Castilla-La Mancha, un partido que ha sacado 2 escaños en el Parlamento como Podemos, diga que quiere la vicepresidencia del gobierno y la presidencia del Parlamento y aplicar íntegramente todo su programa. Bueno, eso es el inicio de la negociación. Bueno, yo creo que no va a pasar nada de eso, que es todo mucho ruido, están emocionados, habrá que bajar de la nube y habrá que empezar a gobernar. Pero de aquí a las elecciones generales, este país va a tener serios problemas de gobernabilidad, serios. Vuestra primera intervención, que no ha sido nada breve, y que os vais dispersando, pero me surgen 2 cuestiones antes de que os vayáis para otro lado. A Gonzalo, uno, en tu planteamiento, ¿es una cuestión de redistribución o es una cuestión de oportunidades? Esa es mi pregunta. O sea, el planteamiento que has hecho de la frustración de esos millones de españoles, ¿es una cuestión de redistribución de la renta o es una cuestión de oportunidades para generarla? Y a José Carlos, ¿tú no crees que aparte de que nos caigan bien o mal estas unidades populares que ganaron en Barcelona y que ganaron en Madrid van a tener un elemento común con Syriza, no necesariamente en sus políticas, sino en la inexperiencia? Esta izquierda que ha llegado al poder aquí es como Syriza, que no había tocado balón en todos los años de la democracia post-dictadura de los coroneles en Grecia, y curiosamente no es la misma izquierda que ha gobernado como gobernó Izquierda Unida en algunos ayuntamientos, con lo cual vamos a tener que vivir la curva de aprendizaje de unas personas que ni siquiera saben tratar con los funcionarios, que les empezarán a decir esta ley no se puede aprobar, este reglamento, esto no va así, el procedimiento va por acá. En la Unión Europea, uno de los factores que más ha contribuido a que se dilatara la solución griega ha sido el hecho de que los propios funcionarios griegos nuevos, los altos funcionarios nombrados por el gobierno de Syriza, desconocen los procedimientos. ¿Qué coste va a tener esa curva de aprendizaje de eso? Os lo dejo a cada uno con vuestra pregunta. Mira, yo parto de la situación de que es un tema principalmente en este momento de distribución de la renta, porque parto de la premisa de que la crisis absolutamente se ha acabado en España, la macroeconómica. Miren, yo he visto antes las exposiciones anteriores y dicen, bueno, el tercer y el cuarto trimestre serán peores que el primero y el segundo. ¿Por qué? Yo no lo veo. Miren, primero, tenemos una situación que Europa progresivamente va recuperando y es muy importante que Francia en el primer trimestre haya crecido un 0,6%, que Italia haya crecido un 0,3%, que no lo había hecho en los trimestres anteriores. Es muy importante que Alemania vaya más o menos tirando. Y lo que vemos es que una vez se ha puesto en marcha la quantitative easing, es decir, la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo, aquello que en el Reino Unido y Estados Unidos hicieron hace 9 años, el crédito vuelve a fluir, algunos países más intensamente que otros, y entramos en un escenario de crecimiento económico. Crecimiento económico que para mí este año va a superar, si Grecia no sale del euro, ya veremos qué pasa cuando salga, el 3,5%, y en consecuencia, para mí empezamos un nuevo ciclo en el que estamos delante de una situación en que prácticamente de aquí al 2019 podemos estar creciendo alrededor del 3%, porque ya en el 2016
ya lo está empezando a hacer, pero sobre todo será muy significativo en el 2016, el sector de la construcción volverá a aportar un crecimiento económico importante. Lo cual no quiere decir que haya burbuja inmobiliaria, lo cual no quiere decir que el sector de la construcción deba estar condenado al infierno toda la vida. Que en este país, como pasará en 2016, se puedan hacer 130.000 viviendas y no las 917.000 que se hacían en el 2006, pues es positivo y aún insuficiente. Por lo tanto, en este momento, a mí me parece muy importante la distribución de la renta. ¿Por qué? Porque aquí yo trabajo en una empresa multinacional muy conocida del sector textil en España y me dan, siendo el licenciado, o a punto de ser licenciado, pero trabajo en tienda, 2 euros netos la hora. Entonces, aquí tengo un problema, y tengo un problema importante. Cojo y, de alguna manera, la reforma laboral, yo creo que nos hemos pasado 4 pueblos, y hay una situación de discriminación del empresariado respecto al trabajador en las negociaciones bastante importante. Y esto, de alguna manera, sí que puede generar trabajo barato, sí que puede generar que alguno emplee más personas que las de hoy que las de mañana, pero lo que te genera es un país que no tiene poder adquisitivo. Y si uno observa y ve el 2014, ve que, vale, el gasto de las familias inesperadamente ha subido un 2,4, en el último trimestre el 3,4, pero ha tirado de ahorro, no puede tirar de renta. Y te ha tirado el año pasado principalmente la clase media alta, que ha comprado automóviles, que ha comprado electrodomésticos, que incluso algunos han reformado parcialmente su vivienda, pero eso tiene un tema limitado. Las empresas españolas tienen que ser lo suficientemente inteligentes para saber que aquellas que quieran dedicarse al mercado interior históricamente le venden a una clase media, y si no hay clase media difícilmente le pueden vender. Por lo tanto, yo abogo por una subida de salarios, no una subida muy elevada de hoy para mañana, sino una subida paulatina que permita acompasar recuperaciones del empleo con recuperaciones del poder adquisitivo. De esa perspectiva, para mí, en el 2019 la tasa de paro ya estará por debajo del 10%, porque este año Mariano Rajoy dice que vamos a crear 600.000 empleos, seguramente la mayoría muy malos, seguramente en este caso muchos con salarios bajos, una gran parte de ellos temporales, pero estaremos aproximadamente 700.000. Es relativamente fácil que en 5 años haya un crecimiento del empleo de más de 2,5 millones y a partir de aquí la tasa de paro se nos bajará. Pero eso no arregla el problema de España. El problema de España es doble. Es de empleo, sin duda, la prioridad, sin duda, lo más importante, pero también es de salarios. Porque si yo trabajo y no puedo vivir, lo tengo muy mal. Y luego, por alusión a José Carlos Díaz. José Carlos Díaz ha dicho que no son gente seria. A mí realmente, y perdónenme, Rajoy me parece muy poco serio. Y Zapatero escasamente. Porque Rajoy ha hecho todo lo contrario de lo que dijo. Y de alguna manera, miren, si estuviera aquí tendría problemas para entrar porque la nariz le llegaría hasta el fondo de todas las mentiras que llegó a decir. Y lo de Zapatero fue increíble. Yo le llamo la plaga bíblica. Porque duró como una plaga bíblica, 7 años. Realmente, oye, te doy unas zapatillas Kelly Finder, ¿se acuerdan? Las zapatillas Kelly Finder, porque ya que no te puedo ayudar a encontrar una vivienda, ya no te puedo ayudar a comprar una vivienda, te la regalo para que mires y compares. La burbuja inmobiliaria, no generada inicialmente por él, pero grande por él, siguiendo los consejos de don Emilio Botín, que a él sí que le iba bien. La burbuja energética, generada por Ignacio Sánchez Galán, porque en España posiblemente no le iba bien, pero a Ignacio Sánchez Galán sí que le iba bien. Hombre, después de esta gente seria, probemos a estos chicos, ya sea, en este caso Ciudadanos, ya sea Podemos, no yo, que no les he votado a ninguno de ellos, pero la gente dice, probémoslo, porque estamos tan mal, nos han decepcionado tanto, y perdonen, y han robado tanto, muchos políticos tradicionales, que a ver si con el cambio conseguimos alguna cosa. Por lo tanto, posiblemente no sean gente seria, pero bueno, si no lo son, más de lo mismo. Porque lo último que hemos tenido ha sido apocalíptico. Bueno, yo creo
por coincidir, yo creo que el PIB y el empleo van a ir bien este año. Estamos viendo una reactivación del crecimiento europeo bastante intensa. Los datos del primer trimestre son muy fuertes. El dato de Francia de consumo está cerca del 4% de crecimiento anualizado, el consumo en Francia. El ciclo de inversión de las empresas no ha empezado, pero ha dejado de caer. Llevaba prácticamente 1 año y medio cayendo, o sea que se ha estabilizado. Y luego los datos de Alemania, que es verdad que el PIB no ha crecido tanto, la descomposición es bastante positiva. Estamos viendo también un crecimiento de las exportaciones francesas. Estamos viendo un crecimiento del consumo en Alemania del 2,5% anualizado. Eso es el mayor crecimiento del consumo privado en Alemania de los últimos 15 años. Por lo tanto, hay una reactivación de la demanda interna en Europa bastante intensa. Tiene que ver con las condiciones de estabilidad de la compra de deuda y la depreciación del euro que ha llevado acompañada. Tiene que ver con que la Comisión Europea desde el verano de 2013 ha dado más tiempo a los países para hacer ajuste fiscal. Eso ha permitido salir de la recesión, sobre todo en países periféricos, Irlanda, Portugal y España. Y Italia no ha salido, pero bueno, ha dejado de caer. Y luego tiene que ver con la bajada del precio del petróleo, que Europa es una economía muy dependiente de las importaciones de crudo y evidentemente la bajada del precio del petróleo libera renta que se queda dentro de las economías para consumir, para invertir o para ahorrar. O sea que esos tres componentes dicen que, y yo coincido con Gonzalo, el segundo trimestre, los datos que estamos conociendo en España y en Europa llevan una inercia más fuerte incluso que el primero. Los datos de empleo de abril han sido muy potentes, ¿no? De ahí a decir lo que va a pasar en el 2019, pues mira, yo ya no me atrevo. Sí es verdad que yo creo que España, y por eso he escrito el libro y es lo que voy a defender en los próximos meses, es España ahora, con todo el viento a favor, tiene que poner las largas, ¿no? Yo creo que hay que pensar no en el 2019, sino en el 2025, ¿no? Evidentemente que tú tienes que tener un plan. Ahora, el plan y la política es pura contingencia. Lo estamos viendo en Grecia, que es tu pregunta, ¿no? El programa de Syriza, del programa de Salónica que sacaron en septiembre del año pasado, era un auténtico disparate. O sea, era evidente que ese programa no se iba a aplicar en la Unión Europea. Si te quieres salir del euro y de la Unión Europea y tener soberanía para aplicarlo, pues evidente, pero ya tienes otra serie de problemas. Lo que ha hecho Syriza en Grecia de momento es anunciar un banco malo para recapitalizar a la banca. O sea, de deuda ilegítima y de no reconocer la recapitalización de la banca de gobiernos anteriores, va a crear un banco malo adicional, como hizo Rajoy en el 2012, y una amnistía fiscal para grandes fortunas. Eso es lo que ha hecho un partido comunista en Grecia. Por lo tanto, se confirma lo que se ve en América Latina, que el poder civiliza. O sea, una cosa es lo que dices en campaña y otra cosa es luego cuando llegas a gobernar. Traducido en España, yo creo que, ¿no?, que has dicho que no se van a entender con los funcionarios. Manuela Carmena es una alta funcionaria del Estado, es juez. Por tanto, es una señora que lleva toda la vida en esto, sabe impartir justicia y, hombre, dictar sentencias no es una cosa sencilla. Supongo que habrá que tener algo de responsabilidad, ¿no? Ella lo tiene muy fácil para apostar por la gobernabilidad, solo tiene que pactar con uno. Ahora, ella tiene dentro un espíritu que se llama izquierda anticapitalista, que en su disolución como partido para entrar dentro de Podemos, en el acta de disolución dice que ellos van a seguir apostando por la revolución y que quieren traer la revolución a España. Entonces, hay un pequeño problema entre la revolución, la Unión Europea y el gobierno de la Ciudad de Madrid. Pequeño. Gonzalo lo salvaría él solo en 24 horas, pero a mí me parece complicado de resolver, ¿no? Si ella vence con Íñigo Errejón, ¿no?, y el alma dentro de Podemos racional y que apuesta nos quedamos con Esperanza Aguirre. Déjame hablar. Nos quedamos con Esperanza Aguirre que, déjame hablar. Oye, si ella todo el mundo tiene problemas judiciales, menos casualmente ella, ¿eh? Bueno. Y da una confianza. No, pero si yo no estoy hablando bien de ella, Gonzalo. Bueno, si lo que digo es que ella tiene dentro un espíritu muy complicado de gestionar. Si las tesis de Carmena y de Íñigo Errejón se imponen que hay que apostar por la moderación y por la gobernabilidad para no asustar a los votantes, como ha quedado demostrado en la Ciudad de Madrid, pues evidentemente yo creo que eso puede ser un experimento que acabe en positivo. Yo creo que eso puede funcionar.
A mí lo de Barcelona me preocupa porque ella no tiene experiencia, como tú has dicho, toda la gente que lleva tampoco lo ha cogido explícitamente sin experiencia y las cosas que dice la señora Ada Colau pues, son muy atractivas para ponerlas en la portada del Financial Times, muy atractivas, porque los periodistas tienen que vender periódicos. Entonces, no hay nada peor que le puede pasar a tu país, ¿no?, que la CNN te traiga una cámara a grabar a Barcelona y que ponga a esta señora en un minuto diciendo una barbaridad. No, pues tienes un lío, porque Barcelona es una ciudad turística, es una ciudad de fuerte inversión residencial y tiene un impacto hacia afuera que puede ser distorsionante. Ella tiene un problema muy grave que no va a poder resolver, que es que para llegar a acuerdos tiene que pactar con 4. Te estás olvidando de una cosa de Barcelona, ¿eh? ¿Cuál? Ha liquidado el proceso independentista. Bueno, ya veremos. Prácticamente está absolutamente marchito. Porque el Barcelona, en este momento, Xavier Trias, que no es independentista, pero se lo hace, para quedar bien con la dirección de Convergencia y Unión, él cogía y financiaba cualquier aventura independentista de la Generalitat. Tú lo sabes perfectamente, los comunistas o excomunistas difícilmente están a favor de la independencia de una parte de un territorio. Esto es contrario históricamente a sus fundamentos. Y lo que hoy nos encontramos, que el verdadero problema en Cataluña es un señor que se llama Artur Mas, que si antes he dicho mal de Zapatero, de Rajoy, Zapatero y Rajoy son la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta y séptima maravilla del mundo en comparación a él. Un señor que se lanza al independentismo porque, lo siento, no da más de sí. No da más de sí, no hay manera, y dice, bueno, es un señor que ni la huele. En el momento que todo el mundo va hacia más políticas sociales, él es el último neoliberal. Y le dice a Mariano Rajoy, Mariano, recorta más, haz como Pasos Coellos, aprende. Y en Barcelona es conocido como manos tijeras. ¿Vale? Desde esta perspectiva queda totalmente desubicado, es un señor que en cualquier otro país civilizado habría dimitido desde hace muchísimo tiempo, porque con 62 diputados avanza las elecciones para obtener una mayoría muy elevada y poder recortar a tope, y le meten 50. Y a partir de ahí, en lugar de dimitir, va hacia adelante y va hacia adelante y va hacia adelante, y es lo que se puede denominar, va a conseguir una cosa muy buena. Va a liquidar Convergencia y Unión, la va a liquidar. Se va a convertir, a este paso que lleva, en un partido absolutamente minoritario. Y hoy en día, Ada Colau después dirá lo que dirá para intentar hacer una mayoría de gobierno, pero el proceso independentista está más débil que nunca en Cataluña. Y oye, en comparación a las posibles cosas que diga Ada Colau y luego va a hacer, la gran incertidumbre en Cataluña, y lo que uno tiene que realmente padecer, es si Cataluña se transforma o tiene posibilidad de transformarse en independiente o no. Miren, hay contratos que se hacen de alquiler de espacios. Hay contratos que se hacen... ¿Me oyen bien? Sí. Sí. Hay contratos que se hacen de alquiler de espacios que ponen una cláusula. Alquiler de oficinas, alquiler de naves industriales. La cláusula es que el contrato queda absolutamente no vigente, es decir, adiós al contrato, si Cataluña se hace independiente. Todos los que estamos aquí, incluido yo, ya sabemos que esto no pasará. Pero bueno, para un holandés, para lo que es un alemán, si les explico una anécdota de empresarios holandeses, van emisarios de la Generalitat y los holandeses creen que les van a pedir inversiones en Cataluña y los emisarios de la Generalitat le dicen, les venimos a informar que tenemos un problema. España no nos entiende, nos queremos separar, hacer la independencia. Los empresarios holandeses alucinaban. Nosotros creíamos que nos iban a pedir inversiones, creíamos que nos iban a convencer para estar ahí, pero nos dicen, nos vamos a separar, por lo tanto, más incertidumbre, a Cataluña no vamos ni en coña. Entonces, Ada Colau, en comparación con lo que tenemos allá, bueno, Gonzalo, una anécdota. Gonzalo, perdonadme, tengo que recordar que habéis recibido en la acreditación un formulario para hacer preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta para José Carlos o para Gonzalo, como también para las intervenciones de Alex y de Julien. Precisamente Alex dejó una pregunta votando aquí en la portería.
que, o sea, España está creciendo con un fuerte viento de cola, que son estos elementos exógenos que nos han venido a salvar. Él citó, no sé si estaba José Carlos, pero Gonzalo sí estaba, citó la bajada de precio del crudo, citó la depreciación del euro, citó la cierta flexibilidad fiscal que hay y dejó la pregunta: ¿qué va a pasar con el crecimiento español cuando estos factores que nos han traído esta brisa bonancible esta primavera desaparezcan? Gonzalo, bueno, se acaba de hablar. Pues hablo yo. Bueno, pues ahí, de nuevo, incertidumbre. Sobre todo, yo creo que el principal evento que puede pasar es que hay una fecha de caducidad para la compra de deuda pública por parte del Banco Central Europeo. Entonces, esto es septiembre de 2016. Esto es un hecho cierto. Sabemos que en septiembre de 2016, no sé si van a parar del todo, pero va a haber un cambio de política monetaria en Europa. En ese momento, España será el segundo país del mundo con más deuda externa, porque ya somos ahora, ¿no? Y no nos da tiempo a corregirla. En el momento que un país es altamente endeudado, lo que dice la teoría económica es que es extremadamente sensible a la subida de tipos de interés y a las condiciones financieras. Y ahí hay un evento. Estamos en un mundo anormal, necesario, yo llevo pidiéndolo mucho tiempo, la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, pero anormal. Nadie puede creer que España, con su nivel de endeudamiento y con su condición tecnológica y su capacidad tecnológica, pueda tener los tipos de largo plazo en la emisión de deuda pública por debajo de los Estados Unidos de América, porque los Estados Unidos de América son la moneda de reserva mundial, que son el dólar. Nosotros estamos dentro del euro y con unas condiciones extremadamente anormales en términos históricos de intervención de un banco central. Entonces, es necesario, estábamos en cuidados intensivos y al borde del infarto, el Banco Central interviene porque era absolutamente necesario, yo lo he defendido, pero nos han pasado a planta. No nos han dado el alta, estamos internados en el hospital y medicados. Y tienes que hacer un ajuste fiscal de más de 3 puntos en los próximos 2 años, este y el que viene, por lo tanto es un reto para conseguir. Y 2, tienes que conseguir empezar a sentar las bases de un nuevo modelo de crecimiento. Yo voy a dar el dato, pero bueno, ¿no? Me dirán que soy muy alarmista, pero lo que hemos visto ayer en la encuesta de condiciones de vida es muy preocupante por el tema, evidentemente, de la pobreza y de la desigualdad. En un país como España, el año pasado, con un crecimiento del 1,5 y una creación de empleo de 300.000 empleos, en la renta media por hogar… 425.000. Bueno, pero en términos de tiempo completo equivalente, ¿no? La renta media por hogar ha caído y la tasa de pobreza ha aumentado 2 puntos. ¿Vale? ¿Qué te está diciendo? Que es crecer y crear empleos condición necesaria, pero no suficiente. Tú tienes un problema de deuda que el año pasado ha vuelto a crecer, la privada está cayendo, pero la deuda total sigue estable, ¿no? Y 2, tienes un problema de desempleo estructural, que es la principal causa de pobreza. Es verdad que muy mezclado con la inmigración y con todo el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y muy mezclado y muy preocupante con la concentración de la pobreza en hogares y en trabajadores con baja cualificación y bajo nivel de estudios. Por lo tanto, además de un problema de desempleo, tienes un problema de empleabilidad. Seguramente esos trabajadores y ese exceso de oferta de mano de obra no casa bien con la nueva demanda de mano de obra, ¿no? Por lo tanto, son problemas muy difíciles de resolver. Yo creo que ahí lo que necesitamos es poner las largas. Yo creo que nos merecemos un país que no haya corruptos. O sea, la interpretación buena de lo que ha pasado en las elecciones municipales y las comunidades autónomas es que la corrupción pesa. Lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, donde en la púnica, ¿no?, todos los alcaldes que se han visto afectados han sufrido, incluyendo el del PP de Parla, digo, el del PSOE de Parla. O sea que eso es una buena noticia, ¿no? Que cuando alguien mete la mano en la caja, ¿no?, se la cortas, y ya está. Y el próximo que mire, ¿no? Y que la justicia actúe y que vaya. Vale. Eso es importante, pero claro, yo soy un economista. Si eliminamos la corrupción, seguiremos teniendo un problema de deuda y un problema de desempleo. Entonces, lo que a mí me gustaría es ver un plan para atacar eso, y de momento pues no estoy viendo un plan y no veo, y tiene que ver
Eso con la falta de ilusión que genera la clase política y con la fragmentación política. Hay mucha fragmentación porque nadie genera ilusión, ¿no? Claro, es evidente que, ¿no?, con Mariano Rajoy al frente, porque, ¿no?, me han dicho que ayer le ha mandado Bárcenas un SMS y le ha dicho: Mariano, sé fuerte, ¿no?, resiste, ¿eh? Claro, o sea que tienes un problema con una persona que está en la Moncloa que no es la más idónea para estos momentos, ¿no? Donde el largo plazo para Rajoy es esta tarde. O sea, él está mirando a ver su agenda. Uy, me ha salido uno en la radio lo que ha dicho, ¿no? Claro, yo creo que el país necesita a alguien con visión, ¿no?, y que empiece a marcar el ritmo. Y el Gobierno no va a tener la capacidad de transformar esto que yo digo. Lo que tiene el Gobierno es la capacidad de fijar el objetivo y de ponernos a todos a remar y a dirigirnos en la misma dirección. Vamos, básicamente lo que históricamente desde hace milenios se llama el liderazgo, ¿no? Que tú no sabes identificarlo, pero cuando le ves, le sigues, ¿no? Pues eso, alguien que se ponga ahí al frente de la manifestación y diga: vamos a ir por ahí, que evidentemente en el mejor de los escenarios y haciendo todo perfecto vamos a tardar muchos años en bajar la tasa de paro y en resolver el problema de desigualdad y de pobreza, y que si no lo haces bien vas a condenar a la pobreza a una generación o a varias generaciones que ahora están en la pobreza. O sea que es un reto importante. Dicho esto, creo que es un reto sencillo de conseguir con un poco de vida inteligente. En las proyecciones ¿no?, de las grandes multinacionales y gente que está manejando cifras para la próxima década, las proyecciones es que en el mundo se van a crear 1.000 millones de nuevos consumidores de clase media. 1.000 millones. Nosotros solo necesitamos un trocito así de la tarta, somos 46. O sea, tú tienes que encontrar un modelo ganador en la globalización y en la revolución tecnológica que te permita coger un trozo de la tarta. El problema lo tiene China y la India, que tienen que hacerlo para 800 o 1.000 millones. Eso sí, y ahí yo creo que nosotros tenemos la capacidad para tenerlo. Si miras los indicadores de convergencia con Europa desde el año 80, que los tiene el Banco de España, hemos convergido en capital privado, nuestras empresas están bien capitalizadas, en número de máquinas por trabajador, todo podrá mejorarse, hemos convergido en infraestructuras, partíamos de niveles muy bajos, estamos en indicadores idénticos, claro, con mucha mejor calidad porque las hemos hecho nuevas y se enfada con nosotros, pero estamos ahí. Estás por debajo en gasto público de educación por habitante en torno al 80% del promedio, ¿no?, y estás en un 40% de registro de patentes por habitante con respecto al promedio. Y luego no tienes el dato que es desde que haces la patente hasta que la traduces en negocio y en empleo, que es de verdad lo que genera PIB y actividad, ¿no? Y aquí, sin acritud, yo sé que se han cometido errores, pero cuando el señor Zapatero llega a la Moncloa, aparte de hacer las Kelly Finder, el número de patentes registradas en España por habitante estaba en el 10% del promedio europeo y se va con el 40%. Yo creo que se ha creado en ese periodo una base de investigadores muy potente. Algunos se han ido, lamentablemente, pero hay una base de investigación potente y lo que falta es empresarios, visión empresarial y financiación y capital para canalizar el ahorro a esos sectores de nuevas tecnologías. Yo quiero que inventemos nosotros. O sea, haremos todo lo que queráis, que nos traiga Landaven a Navarra, yo encantado, que vengan de turismo, yo encantado, pero yo quiero que inventemos nosotros y que sean empresas españolas con tecnología propia las que estén tomando posición en la tarta mundial, que va a ser sencillo. Y creo de verdad que tenemos la capacidad para hacerlo, si no yo no estaría escribiendo libros y haciendo estas cosas que hago, o sea, haría otras cosas que también podría hacer. Oye, José Carlos, pero por ejemplo, Julien ha puesto sobre la mesa un asunto que a mí me parece clave, que es el tema del petróleo. Él sostiene que el petróleo barato va a durar, que ya es estructural. Yo lo que digo es que me contó una persona de Repsol que ningún analista en la Tierra vio la bajada del precio del petróleo. No sé por qué ahora vamos a ver que esto es permanente. ¿Vosotros qué creéis sobre el tema del petróleo, por ejemplo? A ver, empiezo por el tema del petróleo y sigo por lo otro. Como quieras. Mira, el tema del petróleo es una cosa tan sencilla, a mí me parece. Primero, lo que no sale ni prácticamente es tabú, es decir, que los países emergentes van a ir francamente mal. Yo esto ya lo vengo diciendo hace un tiempo, hay un vídeo de una conferencia de COFACE. Ahora te discriminaré, pero la mayoría. Por ejemplo, Brasil es un auténtico poema. Brasil es un país que exporta principalmente... Si estuviera vivo don Emilio Botín, lo defendería. Bueno,
Sí, como defendió Zapatero en su momento, sí, haciendo más diplomacia que realmente cogiendo y diciendo lo que está sucediendo. Lo único que exporta son commodities, materias primas, y sus 10 primeras exportaciones son de commodities. Luego, tiene una burbuja inmobiliaria majestática, ríanse de la nuestra. En Sao Paulo creen que es normal pagar por un apartamento de clase media alta pues 12.000, 13.000, 14.000, por ahí va, dólares metro cuadrado. Normal, se atiende a lo que es el nivel de vida de Brasil. Si a esto y sabemos que cuando en América Latina, América del Sur, cuando Brasil se constipa, los demás entran en pulmonía. Pero no, la burbuja inmobiliaria no solo te la tienes en Brasil, te la tienes en Colombia. Yo aquí he visto un crecimiento del 3,6 en Colombia, dudo mucho. Perú, brutal lo que hay en Perú, y Ecuador le va a ir entre la bajada del precio del petróleo y la explosión de la burbuja inmobiliaria, horroroso. Argentina es aquello que decían, uno llega al poder, decía José Carlos Díez, y cambia. Sí, Cristina Kirchner a peor. No, Venezuela tenemos allá un panorama bestial. Luego nos vamos ya al otro punto, nos vamos al sudeste asiático. El sudeste asiático depende en gran medida su crecimiento de China. Y China está francamente mal. China ha pasado una economía basada en las exportaciones, ha perdido mucha competitividad en las exportaciones, los sueldos han subido, no ha devaluado su moneda como lo han hecho otros países, y a partir de aquí hay un dato del 2014 en el cual, mientras nuestras exportaciones crecen aproximadamente un 5%, las de China crecen a menos del 3%. Desde esa perspectiva nos encontramos que ya hay muchas empresas que se están marchando de China, incluso están viniendo para Europa y entre estos países para España, y todo esto contribuye a que los emergentes van a crecer mucho menos. Y al crecer mucho menos los emergentes, que son los que más utilizan petróleo, lo que va a generar es que la demanda de petróleo va a estar durante bastante tiempo mucho más baja de lo que estaba. Porque aunque crezca más la zona euro, aunque crezca algo más Estados Unidos, no va a compensar la bajada de lo que es, en este caso, demanda de petróleo de estos países. Si a la vez le añadimos que el fracking va a coger y va a continuar existiendo en Estados Unidos y en el Reino Unido, y en Canadá, ya se han hecho inversiones potentes y esas inversiones van a continuar, y vemos que también el petróleo en aguas profundas, 10.000 metros, es perfectamente asimilable con las nuevas técnicas y a precios de 40 50 dólares, el barril Brent. Entonces tenemos que la oferta va a seguir incrementando, la demanda va a disminuir, y luego, si observamos finalmente el componente político de Arabia Saudita ha cogido, y a diferencia de otras etapas, no ha reducido su producción por el mero hecho de que el precio haya bajado, la ha mantenido constante. ¿Por qué? Dice, mira, hago dos cosas. Una, contento a Estados Unidos y Europa, y esas son las verdaderas sanciones económicas a Rusia, porque Rusia lo está pasando francamente mal con esa bajada del precio del petróleo y lo puede llegar a pasar peor. Y luego fastidio mucho al Irán, que es mi gran competidor de la zona, y lo fastidio por la sencilla razón de que ahora él puede exportar mucho más, pero aunque exporte mucho más, por esos acuerdos que tiene con Estados Unidos que le permiten ir mucho más a los mercados de exportación, no va a conseguir mucho más dinero. Por lo tanto, a mí me parece que entramos, como entrábamos en el 86, en una etapa bastante importante de petróleo bajo. Del 86 hasta la guerra de Irak-Kuwait, el petróleo estuvo mucho más bajo que entre el 81 y el 85. Piensen que del 85 al 86 el petróleo bajó casi un 50%, y esto me induce a pensar que las economías europeas, pero principalmente la española, va a ser un aspecto importante para que tengamos años mejores que los que hemos tenido. Y luego, para la otra pregunta que se le ha hecho a José Carlos Díez, miren, el tema es, aquí hay una canción del verano que ya es una anticualla. La deuda no la podemos pagar, eso lo han dicho muchos economistas, no quiero decir que lo hayas dicho tú. La deuda es un gran problema. ¿Qué va a ser un gran problema? Miren, nosotros tenemos una situación en la que, ¿qué tenemos? Una deuda pública respecto al PIB del 100%, pues bueno, Estados Unidos lo tenía del 150% en los años 50.
Y lo que hizo es crecer, generar una cierta inflación, tener presupuestos equilibrados y ponerles más impuestos a los ricos para incrementar la recaudación. Con todo esto consiguió bajarla a menos de la mitad en aproximadamente un poco más de 15 años. Entonces, mientras aquí hagamos las cosas bien y crezcamos, la deuda no es un problema. La deuda es un problema cuando en lugar de crecer, decrecemos. Nosotros teníamos en 2007 la deuda más baja de los principales países de Europa, principalmente derivada de que habíamos incrementado muchísimo los ingresos. Dicen, a partir de aquí yo lo que veo es un país que realmente ha mejorado muchísimo la competitividad y hay que decir que el gobierno de Mariano Rajoy no lo ha hecho ni mucho menos todo mal. Y si miramos las cifras de crecimiento económico en el 2015, pues podemos decir que seremos el país que más crecerá de la zona euro, de los grandes, y probablemente ni entre todos, de la Unión Europea, de los tres primeros. Y se queda una economía que realmente ya está con la máquina enchegada y con posibilidades de ir a buena velocidad. La bajada del precio del petróleo no lo tenemos el año que viene, tendremos un incremento muy importante del crédito. Las entidades financieras les contarán que no van a dar crédito, que van a ser mucho más restrictivas. No hagan caso. Miren, de los 1,14 billones de euros que le viene a los diferentes países de la zona euro como consecuencia de la compra de deuda pública, 100.000 millones pueden venir a España. De ellos, voy a ser pesimista, 75.000 millones van a ir a los bancos. Voy a suponer que la banca es muy prudente. De estos 75.000 millones pueden prestar en el próximos 2015-2016 400.000 millones de euros, aproximadamente el 40% del PIB. Esto es un impulso sobre la inversión y el gasto, pero sobre la inversión principalmente, muy, muy importante y un factor dinamizador mucho mayor que lo que es la bajada del precio del petróleo, la depreciación del euro, porque la bajada del precio del petróleo te puede dar 0,6 décimas de crecimiento, la depreciación del euro 0,3, por ahí. Y, sobre todo, hay una cuestión que también es muy importante. No somos un país desequilibrado. No importamos mucho más de lo que exportamos. Por ejemplo, tuvimos un debate hace poco tiempo en Barcelona y José Carlos se puso mucho con las exportaciones, que no crecen. Primer trimestre del 2015. Están creciendo a ritmos del 4,4%. Las de bienes y servicios mucho más. Estamos delante de una situación de una balanza comercial mucho más equilibrada, la por cuenta corriente superavitaria. Por lo tanto, oigan, después de años y años y años de penuria, cojan y quedan encantados con lo que va a venir. Bienvenidos a un nuevo periodo de intenso crecimiento económico, un periodo en que la crisis va a desaparecer por completo, en que a sus empresas les va a ir mucho mejor, en que realmente, si no se hace ninguna barbaridad desde Europa y no vuelve la teoría de la austeridad, vamos a ver cómo realmente las cosas van a mejorar muchísimo. Ahora, lo único que deben hacer los poderes políticos es que no solo mejoren para unos pocos, sino mejoren para muchos. Indicadores como el déficit público, la deuda pública, ninguno de estos es importante cuando se tiene un cierto crecimiento económico y una cierta inflación. Debes estar tú asesorando a Ada Colau, ¿no? Porque claro, ¿no? Pero bueno, la deuda y el déficit no importa, pues nada, bueno, yo voy a hablar del petróleo. ¿Qué deuda tiene Alemania? No, vale, que sí. ¿Qué deuda pública? ¿El 90%? Es súper responsable, Gonzalo. Yo creo que los economistas debemos hacer eso, lanzarles a que se apalanquen más, a que no reduzcamos el déficit, a que hagan patacones, venga, vamos a meterle más. No, hombre, hagamos como los últimos años. Por suerte, eso es lo bueno. La economía lleva inercia y hay que hacer muchas barbaridades para torcer esta recuperación en la que estamos inmersos, ¿no? Porque la verdad es que el impulso es muy fuerte, pero no les provoquemos, ¿no? El petróleo, yo creo que hay condiciones de demanda, lo ha descrito bien Gonzalo, evidentemente que la situación de China
es preocupante. En el primer trimestre anda un crecimiento del 5% anualizado, sigue siendo elevado, pero para China, con una migración del campo a la ciudad tan fuerte, es un crecimiento todavía insuficiente. Les está generando pobreza y aumento del desempleo informal, que sería allí. No se mide bien, no hay una encuesta de población activa, pero si se hiciera bien, subiría el desempleo allí. En el caso de China, que era la fábrica del mundo, la producción industrial ha pasado de crecer del 15% al 5%. Por lo tanto, son industrias muy intensivas en energía y con mucha demanda de energía. Por lo tanto, el frenazo de la producción industrial tiene un impacto sobre la demanda de petróleo mundial importante. Se ha pinchado la burbuja allí en las grandes ciudades, el precio de la vivienda está cayendo la construcción de viviendas, toda la demanda de materias primas vinculadas, el cobre, el aluminio, el hierro, que van vinculados al ciclo inmobiliario, también ha caído, por lo tanto tiene un impacto. Al lado hay un país que se llama la India, que tiene la misma población, todavía menos renta y menos demanda de petróleo, pero que crece a tasas del 7,5% y que va a crecer más que el año anterior. Por lo tanto, es verdad que hay menos presión sobre la demanda del petróleo mundial, pero hay un gran país ahí emergente que se llama la India, que yo recomendaría que empezarais a estudiar y a mirar. Es verdad que es un país muy complicado, pero como todos fuera de la zona occidental. Hay otro componente por el lado de la demanda, que es la posición especulativa en materias primas. Cuando la Reserva Federal dice que va a comprar deuda pública, pone los tipos de la deuda pública al 10 años al 1% y quiere depreciar el dólar, como hizo desde el 2008 hasta el 2010, pues los inversores buscan refugio y uno de los refugios han sido las materias primas. Evidentemente, siempre ha pasado. Cuando la Reserva Federal dice que va a dejar de comprar deuda y suben los tipos de largo plazo y el dólar se empieza a apreciar, pues sale dinero de las materias primas y vuelve otra vez a los mercados de deuda y a los mercados de activos en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, eso que estamos viendo. Cuando la Reserva Federal sale un dato malo del primer trimestre y algunos indicadores que empiezan a parecer que la economía americana se ha frenado, pues el petróleo ha pasado de 40 a 60. ¿Por qué? Pues porque vuelven a salir del dólar y se vuelven a meter en materias primas. Estos son flujos especulativos que solo buscan rentabilidad y aquí sí asumen riesgo, porque es verdad que el precio de las commodities es muy arriesgado. Y ahora, yo creo que el caso americano, es verdad que se ha frenado la economía, pero los datos que estamos viendo del segundo trimestre son bastante intensos. Hemos visto el dato de empleo ya de abril, que ha sido bastante potente. Ayer conocimos datos de órdenes de bienes duraderos. Parece que el ciclo de inversión, que lleva 2 trimestres parados, se empieza a reactivar un poquito. O sea que yo creo que Estados Unidos crecerá menos de lo previsto, pero va a crecer y eso pues, va a mantener, ¿no? Los flujos financieros volverán a salir de las commodities y no veo mucha presión al alza sobre el precio. Y luego, por el lado de la oferta está el tema del fracking. Estados Unidos con el fracking ha roto el cártel y el oligopolio de la OPEP. Ahora mismo el crecimiento marginal de petróleo lo controlan los Estados Unidos de América. Entonces ellos determinan cuándo se pone petróleo en el mercado y cuándo no. No lo hace Obama, como pasa en Arabia Saudí, lo hacen muchos productores y, como ha dicho Gonzalo, están altamente apalancados y endeudados, o sea que tienen una necesidad de poner petróleo en el mercado muy importante. Entonces la oferta va a ser muy elástica y va a reaccionar muy rápido a la demanda y eso limita la subida del precio. Y un tema que hay que tener en cuenta, y nosotros estamos bien posicionados, el tema de las renovables. Los primeros molinos que se pusieron en Tarifa tenían una capacidad de producción de 0,2 megavatios. Están poniendo molinos de 6 y 7 megavatios. O sea, la revolución tecnológica en el mundo de la energía es tremenda. Estamos viendo como Tesla ya está empezando a tener modelos de comercialización de baterías de alto contenido y de duración que pueden empezar a ser ya rentables en modelos de negocio. Está empezando, pero estamos viendo cosas ahí. Eso lo que hace es aumentar el número de sustitutivos al petróleo y bajar la demanda. Y evidentemente que yo creo que podemos ver un petróleo a estos niveles durante un tiempo, pero bueno, eso de nuevo vuelve a ser tiempo para hacer cosas. O sea, si te lo gastas, pues luego empezaremos a llorar, ¡ay, me ha subido el petróleo! Pues evidentemente que tendrás que llorar, ¿no? Pero yo creo que ese viento de cola es para aprovecharlo y empezar a poner las largas. Tengo algunas preguntas del público y sería bueno ir empezando con ellas para darle salida. Hay una que dice, ¿cuál sería el riesgo para el PIB español de la exposición, inversiones de la banca española y de las grandes corporaciones
en un sector donde hay tantas emergentes, en países emergentes como Latinoamérica. Pues el riesgo es muy elevado, indiscutiblemente. De Latinoamérica hay que diferenciar tres partes, ¿eh? Hay que diferenciar México, que el ciclo de México va muy ligado a Estados Unidos y por lo tanto el ciclo de México es un ciclo que en principio va a ser positivo. Luego, países del centro de América, cada uno con sus características, pero por ejemplo, Costa Rica tiene muy buena pinta, cada vez tiene más ingresos del sector turístico, es una economía que funciona relativamente bien. Panamá es una economía para invertir sin ningún problema porque con la ampliación del canal tiene PIB de incremento para muchos años, y luego está la parte sur, que ya veremos si el único que se libra es Chile. Ya veremos si esta vez se puede librar, porque yo me acuerdo de en el año 99, cuando devaluó Brasil la moneda, Chile también la tuvo que devaluar y lo devaluaba por primera vez desde el año 73. Desde esa perspectiva, cuando uno coja y haya invertido en América Latina, pues sobre todo en los países del sur de América, tiene que tener la perspectiva de que muy previsiblemente le irá bastante peor de lo que hasta ahora le ha ido. Y esto puede hacer que bastantes empresas multinacionales españolas, que tienen muchos intereses en Latinoamérica, pues lo pasen bastante peor. Miren, el Banco Santander cogió, y creo que si la memoria no me falla, en 2012, los beneficios que le venían de América de Brasil eran el 40% del total. Muy previsiblemente en este 2015 no le lleguen ni al 20%. Entonces, a partir de aquí es un cambio muy significativo y que lo más normal es que estas empresas cojan, intenten cambiar una parte de la operativa en América Latina por una parte mucho mayor de la operativa en Europa, incluso en España, cuyo mercado y cuyos consumidores van a tener bastantes más posibilidades de comprar los productos de las que tenían hace 3, 4 y 5 años. Bueno, yo creo que es un área en una situación complicada, lleva un ciclo de crecimiento explosivo de unos 15 años, igual que nos pasó a nosotros, con componentes distintos. Ayer el shock ha sido externo por el tema del precio de las materias primas, pero también, como ha dicho Gonzalo, se han vinculado a burbujas internas, ¿no? Estamos viendo burbujas inmobiliarias generalizadas y unos subidas de salarios vinculados a esas burbujas muy fuertes que cuando pinchen el precio de las viviendas y de los activos, esto es muy duro, pero los salarios tienen que ajustar al nivel actual porque ya no vas a poder generar actividad y empleo en los sectores de las burbujas. Tienes que buscar actividad y empleo en otros sectores y en otros sectores lo tienes que hacer con salarios más bajos. Estos son procesos muy lentos. Yo creo que el caso más complicado de gestionar es Brasil, ¿no? Sobre todo por el tamaño. La bajada de las materias primas vuelve a meter a los países en déficit por cuenta corriente y en endeudamiento exterior. Es verdad que con un nivel de reservas muy importante que evita riesgos de infarto, o sea, aquí tenemos que pedir rescates al Fondo Europeo para recapitalizar a la banca, estos tienen para hacer rescates los que les dé la gana, o sea, se les cae un banco en Brasil y lo recapitalizan en 24 horas, tienen casi 200.000 millones de dólares de reservas, o sea, que eso te da un colchón para hacer cosas, pero evidentemente que el ciclo tiene que ajustar. En un entorno como ese, donde te has llevado ya el déficit público al 7,5%, por lo tanto, parece que las políticas keynesianas en entornos de alto endeudamiento tienen ciertas limitaciones, ¿no? Ahora toca hacer el ajuste fiscal, toca ajustar las tarifas de productos básicos que las tienen totalmente desalineadas y te aparece la inflación que tenías embalsada artificialmente porque lo habías soportado con impuestos y con el déficit público. Y ahora, como no puedes seguir financiando, Brasil anunció un ajuste fiscal a principio de año del 1% y acaba de anunciar otro ajuste fiscal del 1%. Por lo tanto, es una economía que tiene que asumir su ajuste cíclico y de salarios relativos y de precios relativos, que va a ser muy duro, y tiene que hacer un ajuste de desequilibrios muy intensos acumulados durante el ciclo y va a pasar unos años complicados. Es una economía que es muy regulada y muy intervenida y que necesita desregularse y desintervenirse para, sobre todo, eliminar burocracia para hacer más atractiva la inversión. O sea, Brasil tiene que hacer un país y un entorno para hacer negocios más atractivo. Y yo creo que aquí hay buenas señales. El nuevo ministro de Hacienda
parece que ha sido impuesto por Lula da Silva para tener mejor relación con los empresarios. El gobierno del Partido de los Trabajadores había tenido una relación con el empresariado brasileño bastante complicada, ¿no? Y dos, a la presidenta le han quitado poderes. Prácticamente toda la negociación del Partido de los Trabajadores en el Parlamento lo va a llevar el vicepresidente, no lo va a llevar ella. Por lo tanto, la han dejado como una especie de mujer, ¿no? Para las apariencias. Pero, por ejemplo, ayer ha hecho un viaje a México muy importante. Brasil siempre se ha mirado hacia sí misma y ayer ha estado en el México DF diciendo que va a empezar a mirar a México. Evidentemente que es importante abrir, ¿no? John es de América Latina. América Latina es uno de los áreas del mundo con menos comercio intraárea. O sea, se exportan muy poco entre ellos, ¿no? Y este tipo de movimientos son muy importantes porque ahí sí puede surgir nuevos negocios y nuevo empleo. O sea, que evidentemente es una gran noticia. Pero yo, aunque nadie lo ha dicho y mi interpretación esta mañana cuando leía el periódico, creo que Brasil sale de su ostracismo y empieza a mirar primero al Atlántico Norte. Sería una gran noticia que en el Tratado del Atlántico Norte se incorpore todo América Latina. Yo creo que eso ya crearía un área de comercio muy importante. Además, se podrían incorporar más cosas, además del comercio, como el tema de los paraísos fiscales, del tema medioambiental, el tema de cierta regulación laboral, que yo creo que mejoraría las condiciones de América Latina, y que a la vez hay partes de América Latina que ya están mirando al Pacífico. Yo creo que eso para la economía mundial y para América Latina sería positivo. Ahora, esto va a tardar, ¿eh? Yo creo que los próximos 2 años van a ser 2 años muy complicados para América Latina y hay que ir con prudencia, hay que contratar el seguro de exportación de COFACE, hay que cubrir los riesgos de cambiario, porque si hacen caso a Gonzalo y empiezan a hacer políticas fiscales expansivas, pues se va a perder mucho dinero en las divisas en América Latina. No lo dudes, van a devaluar muchísimo. Bueno, vale, pero evidentemente que es un área de, es un riesgo, ¿no? de alto riesgo, pero es un área donde se van a crear clases medias en los próximos 15 años. Entonces hay que estar allí con mucho cuidado y gestionando los riesgos. 2 cuestiones y os pido brevedad para que luego tendrán que subir aquí Alex y Julián. José Carlos, te preguntan, ¿en España se podría plantear, mira, este es tu tema favorito, ¿se podría plantear a medio plazo un cambio de modelo económico? ¿Es viable ampliar sectores tecnológico, industria y servicios innovadores en detrimento de otros como turismo y construcción? Mira, ¿quién pregunta? Yo. Y Gonzalo, para distribuir la riqueza, ¿cuánto estimas que podría rebajar el gasto público? Una reducción del sobredimensionado aparato de gestión pública a nivel central y autonómico. ¿Crees que sería posible alguna vez? ¿Qué porcentaje del PIB sería ese? Bueno, España lleva cambiando el modelo de crecimiento desde el año 60, prácticamente, cuando hicimos el plan de estabilización. En el año 1980, este país tenía 12 millones de personas trabajando y un 25% trabajaba en el sector, un 20% trabajaba en la agricultura. Ahora tenemos casi 18 millones de trabajadores y la agricultura aporta medio millón, o sea que ya nos hemos transformado. El tema es que yo creo que estamos concentrando todo el crecimiento y la creación de empleo en sectores de bajo contenido tecnológico y de salarios bajos. Claro, si tú te concentras en el sector turístico, que es una bendición, oye, viene gente de fuera, te trae divisas, pero empiezas a competir con Túnez, con Grecia y con Turquía, pues tendrás salarios de Túnez, de Grecia y de Turquía, evidentemente, porque si no, tus empresas no podrán poner precios para que vengan aquí. O sea que si empiezas a vender commodities, entonces yo creo que dentro del sector turístico hay que ir a una especie de diferenciación, olvidarnos de esta obsesión que tenemos con el tamaño, que es freudiana ya, ¿no? De esto que vienen mucho, bueno, pues que vengan menos, coño, ¿no? Pero que se gasten más, ¿no? O sea, si vienen un 10% menos y se gastan el doble, ¿no? Todos dando palmas, ¿eh? O sea, que yo creo que no hace falta ponerte la bata y ponerte a hacer investigaciones de alta innovación. Hay sectores tradicionales donde hay tecnología disponible que ya está para incorporar en esos sectores y aumentar significativamente la productividad, el empleo y los salarios. Y eso está en manos de los empresarios. Si el gobierno tiene que empezar a hacer esas cosas, tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. Y para eso nos tenemos que hacer globales, pero de mentalidad, y digitales y tecnológicos de mentalidad. O sea, hay que empezar con los niños desde los 0 añitos en el colegio, incorporar la tecnología educativa para que los niños ya tengan toda esa tecnología disponible en los colegios, ya es un hecho, lo puedes hacer.
Que los profesores se adapten al contenido pedagógico, a esas nuevas tecnologías, es un misterio como el de Fátima, ¿no? Claro, si la reforma educativa que ha metido este gobierno es que vamos a empezar a enseñar otra vez el creacionismo y que el mundo empezó con Adán y Eva, pues coño, me voy, ¿no? O sea, no, habrá que enseñarles a los niños a tener entorno pedagógico. Por ejemplo, mi curso de economía, que está grabado en vídeo y online, tiene capítulos de 15 minutos. Entonces, el profesor no puede coger un capítulo de 15 minutos. Parece mentira con lo tiempo que ocupas para contestar. Pero evidentemente, tú coges un vídeo, no tiene que ser el mío, puede haber más vídeos, ojalá haya un mercado de creación de vídeos, porque yo he creado 10 empleos con el vídeo, ¿eh? O sea, que si empezamos a hacer esto... ¿Esto que es la parte de publicidad? Bueno, claro, pero es que si no, no cambiamos el modelo de crecimiento. Si nos hacemos todos funcionarios, pues evidentemente no saldremos de la riqueza, ¿no? Pero en el modelo... Qué peligroso lo que acabas de decir. Un 15 minutos de vídeo y 45 minutos de clase de debate y de contenidos con los chavales de pedagógicos. Eso ya está disponible, solo hace falta hacerlo. Y 3, en la parte de educativa, yo creo que aparte de meter ese contenido tecnológico, el inglés, que en la Comunidad de Madrid hemos avanzado bastante, se tiene que extender a otras comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, ya, es que ¿no? A lo mejor estoy un poco sesgado, pero ¿no? Lo que ha pasado este fin de semana con Eurovisión, ¿no? Oye, qué bien ha cantado. Joder, coño, ha quedado la penúltima, coño. Llevamos 15 años quedando los 5 últimos. Esto también forma parte de la competición. Pero a ver, nadie puede pensar que hay que ir allí a cantar en inglés. Nadie. Pero ¿estaba en castellano o en inglés? Sí, esta chica sabe cantar en inglés, ¿no? Es un encanto, canta muy bien en inglés. Entonces, ¿por qué no dejamos de ser paletos? O sea, hablemos el español aquí, yo escribo en español, nos vamos a América Latina, pero hombre, si hay que ir a hacer negocios a Asia, ¿no? Pues conviene adaptarte un poquito a la cultura del entorno, ¿no? Pero bueno, es que me enervo. Gonzalo, por favor, bueno, breve, please. No, breve no, como él. No, como él no, porque nos quedan 2 minutos y tienen que subir Alex y Julián. Faltaría más. A ver, varias cosas. La primera, nosotros tenemos una productividad por trabajador superior a la media europea. Tenemos una productividad por trabajador superior a Alemania. Nosotros exportamos principalmente bienes de equipo, número 1, automóviles, número 2, alimentación, número 3. Por lo tanto, no somos un país que realmente exportemos commodities. Alemania, que es el gran espejo en que se mira prácticamente todo el mundo en España, es un país en el que exporta principalmente productos de tecnología media, tirando alta, pero no de alta tecnología. Bueno, yo estoy harto hemos de invertir en nuevas tecnologías, tal. Miren, ¿cuánto proporciona de empleos en el mundo la tecnología móvil, los teléfonos móviles? 12 millones. Esto el sector constructor lo proporcionan 3 países de Europa. Y desde esa perspectiva, lo que nosotros tenemos aquí en España es lo siguiente. Tenemos un problema muy serio de empleo y hay que coger y hay que intentar incrementar el empleo lo más rápidamente posible en los próximos años. Y si incrementamos el empleo no incrementamos la productividad. Casi siempre es incompatible. Por lo tanto, entre elegir incrementar la productividad, que estamos por encima de la media europea, o incrementar el empleo, que estamos muy por debajo, hay que elegir incrementar el empleo. ¿Qué hay que coger y qué hay que priorizar? ¿Hay que hacerle caso a la industria textil? Pues sí. ¿Durante unos años? Pues durante unos años. ¿Hay que mejorar la industria de la construcción? Pues también. ¿Hay que mejorar la industria de los automóviles, que da productividad y también empleo? También. ¿El sector turístico? También. Pero, oiga, hemos de crecer empleo. Yo estoy harto cuando los políticos cogen y no se miran esta estadística del Eurostat y creen que tenemos un problema de productividad e ignoran el problema muchos de empleo. Por lo tanto, el PP, en estos últimos tiempos, que está intentando priorizar en materia de empleo, pues no se está equivocando. Segundo, esto no quiere decir que hayamos de coger y hayamos de hacer un escenario en el que decidir el gobierno, por lo menos, intentar impulsar qué sectores son importantes a corto plazo y qué sectores son más importantes a medio plazo. A corto plazo, el agroalimentario es importantísimo. Tenemos una ventaja competitiva tremenda, pero en lugar de coger y exportar productos elaborados, exportamos materias primas excesivamente. El mejor aceite de oliva es el de Italia, el mejor jamón es el de Parma. Nuestro vinagre no se puede comparar al vinagre de Módena, y todo esto no es verdad, pero simplemente no sabemos hacer marca. Y este es un problema en que si le preguntas a un agricultor, dice, sí, es una ignominia, es horroroso. Por mis fresas solo me dan
el 15% del precio final. ¿Y tú qué haces? Pues nada, aguantar. Porque así son los agricultores. Aguantar y no, pero oye, monta una empresa. Coge e intenta elaborar producto, intenta convertirte también a través de una franquicia en el comercializador. No. A partir de aquí, cuando en el 2019, principio del 2020, la tasa de paro ya esté por debajo del 10%, es cuando toca más ir a la productividad, porque a largo plazo lo que incrementa el salario y lo que incrementa el poder adquisitivo de las familias es justamente el incremento de productividad. Y ahí toca, pues seguramente, biotecnología, pues seguramente energías renovables, pues probablemente impulsar más de lo que ya es la industria aeronáutica. Una gran parte del primer trimestre, buenísimo en materia de exportaciones, son las exportaciones de aviones y todos aquellos aspectos que tradicionalmente se ofrecen como aspectos relacionados con lo que es la alta tecnología, más que alta tecnología, tecnología media. Muy importante, el futuro en España no está en la industria, está en los servicios. Todos los países que tienen un elevado nivel de renta per cápita, principalmente su sector esencial es el servicios. Estados Unidos es el 79% del PIB, Dinamarca es el 76%, y por ejemplo un país como Dinamarca, todos están muy orgullosos de que son grandes especialistas en mataderos. Holanda, el agroalimentario es su sector principal, y derivado de esto, lo que no hemos de hacer es lo que hizo Aznar en el 2001. Y lo que hizo Aznar en el 2001 es, en un momento que la tasa de paro estaba ya bastante baja, en lugar de coger y cambiar el modelo, cambiar un modelo de creación de empleo por un modelo basado en incremento de productividad, los empresarios del sector turístico y la construcción le presionaron, aceptó continuar pagando salarios bajos y que llegaran muchísimos inmigrantes. Si no hubieran llegado tantos, no hubiéramos tenido la tasa de paro tan importantísima que hemos tenido. Y no soy contrario a los inmigrantes, todo lo contrario, muy favorable. Pero a muchos les hemos engañado diciéndoles que tenían un empleo por vida y realmente lo han tenido por poco tiempo. Y la pregunta concreta a mí. Pues hombre, no después del panfleto de José Carlos Díez, igualdad de oportunidades, John. ¿Qué es lo que necesitamos en España? Miren, nosotros no tenemos un excesivo gasto público, lo tenemos mal distribuido. Por ejemplo, nuestra sanidad es muy barata gracias a que pagamos muy mal a los médicos. Y además de ser muy barata, es muy eficiente. Aspectos que Convergencia en Cataluña y PP la quieren destrozar por completo. Nos sobran diputaciones, nos sobran consejos comarcales, nos sobran muchos funcionarios, pero deberían ser retribuidos a otros aspectos. Y el problema que tiene España, básicamente, no es un problema de gasto, porque gastamos, el público, bastante menos que la media de la zona euro. Es un problema de recaudación. Nuestra recaudación es un 7% inferior en términos del PIB a la de la zona euro. Y derivado de esto, lo que hemos de poner es más medidas para incrementar la recaudación. Y en ningún país las grandes empresas pagan tan poco como aquí, en ningún país las rentas de capital, en muchos países, en este país las rentas de capital están muy poco gravadas comparativamente con las rentas de trabajo. Y el impuesto de sociedades es esencialmente bajo por muchas desgravaciones fiscales que hay. Los tipos medios nominales no son los verdaderamente importantes. Lo verdaderamente importante es cuando le quitamos las desgravaciones. Y cuando le quitamos las desgravaciones, muchos es considerablemente bajo. Y posiblemente un nuevo gobierno, si quiere mantener el estado del bienestar, no tendrá que reducir los impuestos, sino incluso aumentar no los medios nominales, sino los medios efectivos. Sí. Mientras suben Alex y Julián al escenario para contestar a una pregunta, que es el tiempo que le habéis dejado, haz tu apunte. Es verdad que el número de funcionarios por habitante o el tamaño, el peso del gasto público sobre PIB no está alto en España. Yo creo que es verdad, pero voy a dar una anécdota que me ha pasado este fin de semana que es impactante pero representativa. Te va a encantar, John. Estaba en un centro de hípica con caballos y la empresaria es alemana, ¿no? Entonces, la empresaria, que gastaba mucho agua, quería hacer un pozo en el centro, ¿no? Entonces, se presenta en el ayuntamiento de su ciudad, en el norte de la Comunidad de Madrid, y le dice, quiero hacer un pozo. Y entonces le dice el funcionario, vale, ¿y el pozo ya está hecho? Dice, no, hombre, quiero hacerlo. Dice, no, es que si no traes el pozo no puedo darte la licencia.
Bueno, hombre, es que yo soy alemana, entonces me tendrás que dar la licencia para luego hacer... No, hazlo ilegal, ¿no? Y luego vienes y te doy la certificación. Bueno, o sea, aparte de un tema de tamaño, en la administración pública tenemos un problema de mentalidad. Se llama servicio al cliente. Exacto. O sea, tú estás... Y es verdad que no es generalizado, yo estoy en la universidad y ¿no? hay un trato de los profesores, o sea, no es generalizado, pero evidentemente que tú estás allí para dar una función pública, ¿no? Que es un servicio público. Entonces, claro, si tardas 8 meses en dar una licencia para dar el alta de la luz...